Bueno, vamos a ver si funciona esto primero, ¿no? Eh, Vamos a tratar de generalizar un poco porque hemos visto lo que se prevé que pueda suceder en el entorno cercano de Rusia a Ucrania. También hubo un punto que hacía Nicolai que era muy interesante cuando él leía el peso relativo que tiene el sector servicio y el sector productivo en las diferentes economías. Vamos a hablar también un poco de eso. Todo el tema, no solamente el tema de Polonia y todos los intereses que hay en el este de Europa y todo eso con relación a la situación de guerra en torno a Ucrania. Y todo lo que planteaba Manuel sobre el tema de las Naciones Unidas, etcétera. Ahora, yo quiero decir que o sea, todo esto que está sucediendo ahora, y yo entiendo, ¿no? Entiendo esto como un episodio de la guerra de Occidente para neutralizar a China y a Rusia, ¿no? Este es un episodio de lo que es, podríamos decir incluso la Tercera Guerra Mundial ya ha comenzado, ya estamos en la Tercera Guerra Mundial. Por eso es que sale Kissinger en estos días haciendo ese llamado, ¿no? A Occidente a negociar con Rusia, y también el llamado que hizo ahora pues George Soros en el Foro Económico Mundial, donde decía que a menos que Rusia sea derrotada rápidamente en Ucrania, el Occidente colectivo no podrá salvar la civilización. Vale. Civilización, el orden global que ellos construyeron a través de un proceso hegemónico de 500 años de historia que comenzó con la colonización de Europa por el resto del mundo. Los panoramas que se pueden abrir, ¿no?, ante todo este proceso largo de confrontación, ¿no?, digamos, entre un orden multipolar decadente y un orden unipolar decadente y un orden multipolar emergente, ¿no? Son varios. O sea, podría ser que la agenda globalista se imponga y destruya el planeta. Podría ser, sería una cosa catastrófica para todos nosotros, ¿no? Podría ser también que esta confrontación signifique muchas pérdidas de vidas humanas y serios daños para el planeta y para las economías y para los países y las sociedades. Podría ser. También podría ser, ¿no? Podría ser que la derrota de Occidente y la emergencia del nuevo orden post-occidental se den condiciones de menor, digamos, menos traumáticas, de menor intensidad bélica, aunque siempre, como cuando está en juego la hegemonía mundial, en condiciones de guerra, ¿no? Yo quiero decir una cosa, ¿no? Lo que me parece más probable que ocurra es que Occidente, lo que me parece menos probable que ocurra realmente, es que Occidente se mantenga como un jugador más entre otros, ¿no? Hay ciertos analistas como Jalife Ferrame en México que dice que Norteamérica, Estados Unidos, ¿no?, la City de Londres van a ser uno de los polos que van a decidir sobre el poder mundial. A mí realmente hoy en día, con la respuesta que Occidente le ha dado, ¿no? O sea, básicamente lo que hizo Rusia fue responder, ¿no?, ante toda la política de mover la OTAN hacia el este. Lo que hizo Rusia fue responder, y eso a su vez provocó una reacción fuertísima de Occidente. ¿Por qué provocó esa reacción? Porque la verdad es que la dominación de Occidente sobre el mundo es más frágil de lo que se pensaba. Por eso es que, cuidado, ¿no? El resultado de todas estas sanciones que le están queriendo imponer a Rusia es un daño brutal que se hace en estas sociedades occidentales a sí mismas. Lo que cuidado hace pensar, ¿no?, que tal vez ni siquiera ellos lleguen a estar en la mesa de un futuro Yalta, pues, y esperemos que no haya Yalta, que sea otro tipo de formato muy distinto, porque no va a ser, si el mundo va a ser multipolar,
la lógica no va a ser repartirse el mundo en pedacitos como hicieron en la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Tenemos que entender que si vamos a hablar de todos los problemas de Polonia, de Europa del Este y las contradicciones, la verdad es que tanto Europa como Estados Unidos se encuentran a las puertas de enormes tensiones internas, ¿no? En Estados Unidos ya se habla normalmente pues de una guerra civil en ciernes desde hace mucho tiempo, ¿no? Y cuidado, y en Europa se dan situaciones también similares, ¿no? Lo cierto es que hay algunas observaciones que podemos hacer sobre este orden multipolar en ciernes, ¿no? O mejor dicho, sobre el nuevo orden multipolar que surja de todo este conflicto, ¿no? Yo creo que tiene que ser un orden que surja de los hechos y no de las construcciones abstractas, ¿no? En primer lugar, y como siempre tiene que ver con este tipo de reordenamientos a nivel global, ¿no? Tiene que haber un nuevo orden financiero. Van las monedas fiat, o sea, las monedas basadas, ¿no? Respaldadas nada más que en la creencia de que valen algo por parte del mercado, están tocando a su fin y van a tocar a su fin. Se nota hoy en día con la decisión de Rusia de anclar su moneda al oro y al petróleo, ¿no? Y con todas las decisiones de los países productores de petróleo y de cada vez más países de comerciar en sus propias monedas y no en el petrodólar, se nota que hay un mayor anclaje a la producción real de bienes y servicios, como bien se señalaba aquí, y también a la existencia de una pluralidad de monedas, canastas de monedas, ¿no? Ya no va a ser ya una moneda, lo más probable es que ya no sea una moneda la que defina el comercio mundial, ¿no? En lo económico, este nuevo orden multipolar va a tener que priorizar la economía real, ¿no? Por sobre el papel de las finanzas, ¿no? Hoy en día, hay que decirlo, es un hecho ya comprobado, ¿no? Comprobado por muchos estudios empíricos. Hay un marxista estadounidense que se llama Michael Albert, creo que es, que ha hecho unos estudios muy a fondo sobre el desarrollo del capitalismo en los últimos 50 años, que muestran que el crecimiento de la productividad es cada vez menor, ¿no? Cada vez y la inversión privada, ¿no? La inversión privada es cada vez menor de refugiarse en el ámbito especulativo para mantener sus márgenes de ganancia. Es sencillamente que para mantener los márgenes de ganancia tienen que hacerlo de manera especulativa y en condiciones monopólicas, ¿no? Esto quiere decir, y lo mismo pasa, o sea, pasa en Occidente y pasa en toda la economía capitalista mundial. El capitalismo hoy en día solo es capaz de producir si el poder político lo obliga a hacerlo, si se basa en poderes políticos que tienen fuertes contratos sociales, ¿no? Y donde hay digamos, una serie de objetivos que cumplir mucho más allá de la acumulación en sí del capital, ¿no? Tendrá que ser un orden también en lo político, en lo económico, ¿no? Que implemente todas estas lógicas de ganar-ganar, de sinergias, de consenso, ¿no? En lo político, obviamente, tendrá que ser un orden plural, en el sentido de que los gobiernos o los países que están impulsando ese nuevo orden van desde democracias bastante tradicionales hasta teocracias, autocracias, casas reales. Hay diferentes tipos de sistemas políticos que tienen de alguna manera interés en desarrollar un nuevo orden post-occidental, ¿no? También hay países socialistas, hay países capitalistas, países con capitalismo de Estado, etcétera, etcétera. Hay que hacer digamos, una observación, y es que son todos los países que surjan de este nuevo orden multipolar, ¿no? Todas las sociedades que surjan de este nuevo orden multipolar
van a heredar una gran cantidad de conflictos no resueltos, ¿no? Conflictos que están hoy en día a la orden del día, ¿no? Y estos conflictos son producto, primero, ¿no?, del orden occidental heredado, ¿no?, de la conquista de Europa hacia el resto del mundo. Y nos referimos, en América Latina tenemos muchísimos casos, desde Puerto Rico hasta las Malvinas, hasta el tema, por ejemplo, de los mapuches en Chile, ¿no?, que hoy en día es dramáticamente puesto en evidencia. Tenemos el tema de Palestina, tenemos el tema, yo que sé, de Nagorno-Karabaj, el tema de Armenia, el tema de Azerbaiyán, etcétera, ¿no? Y esos son todos conflictos heredados, ¿no?, de las contradicciones que no logró resolver la colonización occidental del mundo, los estados-nación heredados al mundo por Europa. Todas esas líneas rectas que vemos en todo el Medio Oriente son producto de los caprichos de los poderes occidentales, y esas contradicciones no se van a ir porque venga un nuevo orden multipolar. También hay que tomar en cuenta que dentro de esas contradicciones que se heredan, ¿no?, hay toda una gravísima deuda socioeconómica a nivel mundial. O sea, tenemos 1 de cada 10 personas en el planeta tiene hambre, ¿no?, así de sencillo, ¿no? Y 1 de cada 10 personas en el mundo no tiene agua, ¿no? Y probablemente 1 de cada 3 personas no tiene aguas servidas, ¿no? Todos esos son focos de insalubridad, son focos de falta de salud, de mala calidad de vida, ¿no? Y son situaciones muy, muy agudas a las que tiene que hacerle frente este nuevo orden mundial multipolar. A eso le agregamos también todo el tema de este sistema tan enfermo que tenemos de despilfarro y destrucción de la agricultura y los recursos naturales con el tema del agronegocio, ¿verdad? Un sistema, o sea, de muchísima gente que se muere de hambre, pero donde se bota comida porque no genera los beneficios adecuados. E incluso también tenemos que tomar en cuenta que en los últimos 2 años, si hay un sector que ha sido realmente es horriblemente golpeado por todo el tema de la pandemia, que es un episodio más de toda esta guerra de Occidente contra el mundo, ¿no? De esta pandemia son precisamente los campesinos y la producción campesina de alimentos, ¿no? Yo debo decir, comentando un poco lo que decía Manuel sobre la Liga de las Naciones, ¿no?, las Naciones Unidas, y toda la parafernalia de organismos y estructuras surgidas a la sombra de esas 2 grandes instancias de gobernanza occidental mundial. No creo yo que nada que venga de esa tradición va a servir para forjar un nuevo orden multipolar, por la sencilla razón de que la Liga de las Naciones fue un proyecto imperial de Francia, de Alemania, de Inglaterra. No contaba con el apoyo de Estados Unidos, y la ONU fue la instancia que surgió cuando todas las contradicciones de la Primera Guerra Mundial se vinieron a resolver con la hegemonía estadounidense y con el acuerdo de Bretton Woods y la hegemonía del dólar estadounidense, ¿no? Entonces, todos esos organismos, yo creo que ya a esta altura está probado que son irreformables. La ONU es irreformable, y donde tengo yo mucho más fe es en todas las instancias actuales y que puedan ir surgiendo, ¿no?, desde la CELAC hasta incluso la ASEAN o la OPEC Plus, o sea, que es el cártel de todos los productores de petróleo, o el BRICS, que la China quiere ampliar con otros países grandes que están surgiendo, ¿no? Entonces, de esas instancias, ¿no?, de integración y de coordinación y de multilateralismo, ¿no?, de ahí irá surgiendo el nuevo orden mundial, según me parece. Y sobre todo tomando en cuenta de que realmente el papel que pueda jugar Occidente en todo ese orden post-occidental
yo creo en lo personal que está fuertemente sobreestimado por muchos. Le voy a decir una cosa, o sea, aquí hay un gran reto que enfrentamos cuando se cae Occidente, y es descolonizar el mundo. No es solo América Latina la que tiene que descolonizarse, no se trata solo de el compañero Evo Morales allá en Bolivia, descolonizando Bolivia, ¿no? El mundo entero tiene que descolonizarse porque fue profundamente transformado por la colonización europea de todo el mundo, ¿no? Hace ya 500 años, ¿no? El concepto de hegemonía se usa mucho hoy en día, pero se usa también sin explicarlo mucho, ¿no? Por lo general se le utiliza como un sinónimo de poder político, ¿no? Dominación política, pero también hay otro elemento de la hegemonía que es el tema de el control de las ideas dominantes en una sociedad, o sea, todas aquellas ideas del sentido común en una sociedad que son las que al fin y al cabo le dan legitimidad profunda a un nuevo sistema. La lucha en el fondo es por la construcción de una nueva hegemonía cultural diversa, contradictoria incluso si se quiere, ¿verdad? Pero que sea capaz de producir un tipo de civilización totalmente distinta de lo que fue Occidente en su momento. Nosotros tenemos que ver el caso, si vamos a hablar de Occidente, ¿no? Un gran heredero de la hegemonía del Imperio Romano, ¿no? El gran heredero, digamos, ideológico fue la Iglesia Católica. No solamente fue un heredero ideológico, fue un heredero, poseía enormes cantidades de tierra, poseía una enorme cantidad de dinero, ¿no? Poseía todo un poder fáctico y un poder organizativo que los mismos estados no tenían. O sea, la Iglesia Católica tenía estructura en todo lo que había sido el reino, ¿cómo se llama? El Imperio Romano de Occidente, y que de hecho fue lo que le permitió, ¿no?, perfilarse después como una potencia, una pequeña, hambrienta potencia imperialista mundial que al final logró conquistar al mundo. Ahora, si vamos a hablar, ¿no?, del actual imperio occidental en decadencia, o sea, aunque caiga ese imperio occidental, él va a dejar en pie sus herederos, ¿no? Y los herederos de este imperio, ¿no?, son una ideología, una serie de conocimientos, una serie de instituciones, ¿no?, que podíamos nosotros resumir en tres grandes aspectos, ¿no? La ciencia y la tecnología, ¿no?, el conocimiento, o mejor dicho, lo que se conoce como educación moderna, y el concepto modernista del desarrollo. Esos tres elementos, ¿no?, van a seguir viviendo, ¿no?, aunque Occidente se venga abajo, ¿no? Y esos tres elementos a su vez van a ser el gran reto para el surgimiento de un nuevo mundo multipolar, ¿no? Es fundamental, ¿no?, descolonizar esas tres estructuras, ¿no?, para garantizar que el imperio occidental no sobreviva tras la caída política y económica de Occidente. Es fundamental reformular la ciencia, el conocimiento y el concepto del desarrollo desde la perspectiva de toda la humanidad y no de los pequeños intereses privilegiados de las élites occidentales. Todo esto no significa rechazar esas instituciones y categorías, sino reapropiarse creativamente, lo que incluso algunos dicen hoy en día, resignificarlas, ¿no? Desde hace 150 años, ¿no?, una estrecha, pero muy estrecha élite imperial en Europa y Estados Unidos, ¿no?, por medios tanto públicos como privados, financió y organizó toda la red institucional que a nivel planetario decide qué es lo que vale la pena estudiar, qué preguntas plantearse, qué preguntas se deben plantear las sociedades, qué problemas resolver y cómo hacerlo, ¿no? Esto tiene implicaciones muy fuertes
no solamente para el futuro, ya a partir de hoy en día, ¿no? Por ejemplo, pensemos en todo el problema de las pandemias y su impacto. Estamos hablando del problema este de la virus, ¿cómo es? De la viruela del mono, y no sabemos si es guerra bacteriológica o guerra psicológica, ¿no? Sobre la COVID lo que podemos decir es que Bill Gates, Jeff Bezos, Ted Turner se convirtieron en los tres terratenientes más grandes de Estados Unidos, ¿no? Lo que sabemos es que hubo un proceso de concentración de la riqueza a partir del tema este de la COVID, como nunca antes lo había habido en toda la historia de la humanidad, ¿no? Entonces, el tema es que realmente, o sea, son cosas de hoy, ¿no? El tema, por ejemplo, ¿cómo se le va a dar respuesta aquí? ¿Vamos nosotros a resolver el problema de la alimentación en el planeta con los agroquímicos de la Monsanto, ¿no? ¿O vamos a usar el conocimiento de los campesinos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O el tema, por ejemplo, también de la inteligencia artificial, ¿no? ¿Vamos a usar nosotros la inteligencia artificial en beneficio de la humanidad o para enterrar a la humanidad, ¿no? Todo eso son cosas que tienen que ver con una discusión a fondo, con un diálogo a fondo y con consensos donde esté involucrada toda la humanidad. El nuevo orden post-occidental, y con esto termino, tiene el reto de salvar a la humanidad para una larga era de desarrollo histórico o perecer ante el bárbaro holocausto globalista. Eso es lo que tenía que decir.